Madame Edward, George Bataille. Prefacio del autor. La muerte es lo más terrible que hay, y mantener la obra de la muerte es lo que exige la mayor fuerza. Hegel. Ya el propio autor de Madame Edward ha llamado la atención sobre la gravedad de su libro. Sin embargo, me parece bien insistir, por razones de la ligereza con la que se suele considerar aquellos escritos cuyo tema es la vida sexual, y no porque tenga la esperanza o la intención de cambiar nada de eso, pero pido al lector de este prefacio que reflexione brevemente acerca de la actitud tradicional hacia el placer, que en el juego de los sexos adquiere una intensidad demencial, y el dolor, que la muerte alivia, es verdad, pero que antes lleva hasta lo peor. Un conjunto de condiciones nos lleva a formarnos del hombre, de la humanidad, una imagen igualmente alejada del placer extremo que del extremo dolor. Las interdicciones más comunes afectan unas a la vida sexual y otras a la muerte, aunque una y otra hayan formado un dominio sagrado que emanan de la religión. Lo más doloroso empezó cuando las prohibiciones relativas a las circunstancias de la desaparición del ser fueron dotadas con un aspecto grave y que las que se referían a las circunstancias de su aparición, en suma, toda la actividad genética, fueron tomadas a la ligera. No se me ocurre protestar contra la tendencia arraigada a la mayoría. Es la expresión de un destino que quiso que al hombre le causaran risa sus órganos reproductores, pero esta risa que recalca la oposición entre el placer y el dolor y la muerte son dignos de respeto, mientras que el placer es irrisorio y deleznable. Subraya también su parentesco fundamental. La risa ya no es respetuosa, sino el signo del horror. La risa es la actitud de compromiso que el hombre adopta en presencia de un aspecto que le repugna, cuando este aspecto no le parece grave. De la misma manera, el erotismo, concebido gravemente, trágicamente, representa una subversión total. No puedo dejar de señalar hasta qué punto son vanas esas afirmaciones banales según las cuales la interdicción sexual es un prejuicio del que ya es tiempo de deshacerse. La vergüenza, el pudor que acompañan al sentimiento esencial del placer no serían ya prueba de falta de inteligencia. Vale decir que deberíamos hacer al fin tabla rasa y volver al estadio de la animalidad, de la libre devoración y de la indiferencia de las inmundicias, como si la humanidad entera no fuera el resultado de enormes y violentos movimientos de horror seguidos de atracción a los que se asocia la sensualidad y la inteligencia, pero, sin desear oponer nada a la risa cuya causa es la indecencia, nos está permitido volver, en parte, sobre una idea que solamente la risa propone. Es la risa, en efecto, lo que justifica una forma de condenación deshonrosa. La risa nos pone en ese camino en el cual el principio de una prohibición, que las decencias necesarias, inevitables imponen, se convierte en hipocresía obtusa, en incomprensión de lo que está en juego. La licenciosidad extrema unida a la broma está acompañada de la negativa a tomar en serio, es decir, a lo trágico, la verdad del erotismo. El prefacio de este pequeño libro, en el que el erotismo es presentado sin ambajes, abierto sobre la conciencia de un desgarramiento, es para mí la ocasión de un llamado patético. No es que me parezca sorprendente que el espíritu se desvía de sí mismo y que, volviéndose la espalda, por así decirlo, se convierta, por su obstinación, en la caricatura de su verdad. Si, después de todo, el hombre tiene necesidad de la mentira, haya él, el hombre que, tal vez conserva su orgullo, es ahogado por la masa humana. Pero, en fin, no olvidaré jamás lo que de violento y maravilloso se alía a la voluntad de abrir los ojos, de ver frente a frente lo que pasa, lo que es, y no sabría yo lo que pasa si no supiera nada del placer extremo, si no supiera nada del dolor extremo. Entendámonos, nada sabemos y estamos en el fondo de la noche, pero al menos podemos ver lo que nos engaña, lo que nos desvía de saber nuestra angustia, de saber más bien que el placer es la misma cosa que el dolor, lo mismo que la muerte. Aquello de lo que nos desvía esta gran risa que suscita la broma licenciosa es la identidad del placer extremo y del extremo dolor.
la identidad del ser y de la muerte, del saber que se cumple en esta perspectiva fulgurante y de la obscuridad definitiva. Finalmente, sin duda, podríamos reírnos de esta verdad, pero con una risa absoluta que no se para en el desprecio de lo que puede ser repugnante, sino en lo que el asco nos sumerge. Para ir al fondo del éxtasis en el que nos perdemos por el goce, debemos siempre oponerle su límite inmediato, el horror. No solamente el dolor de los otros o el mío propio, que se me aproxima desde el momento en el que el horror habría de fascinarme, me pueden hacer acceder al estado de placer delirante, sino que además no existe ninguna forma de la repugnancia en la que no pueda discernir la afinidad con el deseo, y no porque el horror pueda confundirse jamás con la fascinación, pero si no la puede inhibir o destruir, el horror refuerza la fascinación. El peligro paraliza, pero en un grado más débil. El peligro puede excitar el deseo. No accedemos al éxtasis más que dentro de la perspectiva, no importa cuán amplia sea, de la muerte, de lo que nos destruye. Un hombre difiere de un animal en que ciertas sensaciones lo hieren y lo liquidan en lo más íntimo de su ser. Estas sensaciones varían según el individuo y según la manera de vivir, pero la vista de la sangre, el olor del vómito que suscitan en nosotros el horror de la muerte, nos hacen a veces experimentar unas sensaciones de náusea que nos toca más cruelmente que el dolor. No soportamos estas sensaciones que están ligadas al vértigo supremo. Hay quienes prefieren la muerte al contacto de una serpiente, aunque ésta sea inofensiva. Existe un dominio en el que la muerte no significa solo la desaparición, sino el movimiento intolerable por el que desaparecemos a pesar de nosotros, cuando, a toda costa, es preciso que no desaparezcamos. Son justamente este a toda costa y este a pesar de los que distinguen el momento del extremo placer y del éxtasis innombrable y maravilloso. Si no hay nada que nos sobrepase o que nos sobrepase a pesar de nosotros, debiendo a toda costa no ser, no alcanzamos el momento insensato al que tendemos con todas nuestras fuerzas y que, al mismo tiempo, con todas nuestras fuerzas rechazamos. El placer sería despreciable si no fuera este desbordamiento aterrador que no está reservado al éxtasis sexual, que los místicos de diferentes religiones y los místicos cristianos antes que todos ellos han conocido de la misma manera. El ser nos es dado por un desbordamiento intolerable del ser, no menos intolerable que la muerte, y, puesto que en la muerte, al mismo tiempo que nos es dado, el ser nos es retirado, debemos buscarlo en el sentimiento de la muerte, en esos momentos intolerables en que nos parece que morimos, porque el ser ya no está en nosotros más que por exceso, cuando la plenitud del horror y del placer coinciden. Aún el pensamiento, la reflexión, no se cumple en nosotros más que por exceso. ¿Qué significa la verdad aparte de la representación del exceso, si no vemos lo que excede la posibilidad misma de ver, lo que es intolerable a la vista como en el éxtasis es intolerable de gozar, si no pensamos aquello que excede a la posibilidad misma de pensar? Al llegar a esta reflexión patética que, en un grito, se aniquila en lo que ella misma ahoga su propia intolerancia, encontraremos a Dios. Ese es el sentido, esa es la enormidad de este libro insensato. Este relato pone en juego a Dios mismo, en la plenitud de sus atributos, y este Dios, sin embargo, es una mujer pública, igual que todas. Pero lo que el misticismo no ha podido decir, al decirlo desfallece, lo dice el erotismo. Dios no es nada, sino es desbordamiento, transgresión de Dios mismo en todos los sentidos, en el sentido del ser vulgar, en el del horror y la impureza, en fin, en el sentido de nada. No podemos agregar impunemente al lenguaje la palabra que sobrepasa a las palabras, la palabra Dios. En el momento en el que lo hacemos, esta palabra, al sobrepasarse a sí misma, destruye vertiginosamente sus límites, por lo que esa palabra es,
no retrocede ante nada. Está en todas partes en donde es imposible captarla. Ella misma es una enormidad. Quien tenga la menor sospecha callará inmediatamente, o buscando la salida, y a sabiendas de que se arrojará más fuertemente, la palabra busca en sí misma lo que, pudiéndola aniquilar, la hace semejante a Dios, semejante a nada. En esta inenarrable vía en que nos pone el más incongruente de los libros, es posible, sin embargo, que todavía podamos hacer algunos descubrimientos, como, por ejemplo, al azar, el de la felicidad. La alegría se encontraría justamente en la perspectiva de la muerte. No por nada lleva la máscara de su aspecto contrario, la tristeza. Nada me hace pensar que lo esencial de este mundo sea la voluptuosidad. El hombre no se circunscribe al órgano del placer, pero este órgano inconfesable le enseña su secreto. Puesto que el goce depende de la perspectiva deletérea abierta al espíritu, es probable que hiciéramos trampa y que intentáramos acceder al placer aproximándonos lo menos posible al horror. Las imágenes que excitan al deseo o que provocan el espanto final son generalmente turbias, equívocas. Si lo que proponen es la muerte o el horror, lo hacen siempre disimuladamente. Así, en la perspectiva de Sade, la muerte está desviada hacia el otro y el otro es primordialmente una expresión deliciosa de la vida. El dominio del erotismo está abocado sin escapatoria posible a la astucia. El objeto que provoca el movimiento de Eros se presenta siempre como otra cosa que la que verdaderamente es. Aunque en materia de erotismo son los ascetas los que tienen razón. Los ascetas dicen que la belleza es la trampa del diablo. Solo la belleza, en efecto, hace tolerable la necesidad de desorden, de violencia y de falta de dignidad que es la raíz del amor. No puedo examinar aquí en detalle los delirios en los que las formas se multiplican y de las que el amor puro nos da a conocer disimuladamente el más violento, el que lleva a los límites de la muerte, el exceso ciego de la vida. No cabe duda de que la condena ascética es burda, cobarde y cruel, pero concuerda con el temblor sin el cual nos alejamos de la verdad de la noche. No es razonable conceder al amor sexual una eminencia debida a la vida por entero, pero si no lleváramos la luz al punto mismo que cae la noche, ¿cómo nos habríamos hecho, como de hecho lo somos, de la proyección del ser en el horror, si el ser se hunde en el vacío nauseabundo a que toda costa debe evitar? Nada, seguramente, es más temible. ¿Hasta qué punto las imágenes del infierno que adornan los pórticos de las iglesias nos deberían parecer irrisorias? El infierno es la idea vaga que Dios nos da involuntariamente de sí mismo. Pero a la escala de la pérdida ilimitada volvemos a encontrar el triunfo del ser, al que no le faltó jamás, sino concordar con el movimiento que lo hace perecedero. El ser se invita a sí mismo a la terrible danza cuya síncopa es el ritmo danzante y que nosotros debemos aceptar tal cual, a sabiendas, tan solo, del horror con que vibra al unísono. Si nos falta valor, nada hay más suplicante, y el momento suplicante no faltará jamás. ¿Cómo podríamos, si nos faltara, sobrepasarlo? Pero el ser abierto, a la muerte, al súplico, al goce, sin reservas, el ser abierto y muriente, doloroso y feliz, aparece ya en su luz verdadera. Esta luz es divina. Y el grito que, con la boca torcida, el ser retuerce tal vez, pero profiere, es un inmenso aleluya perdido en el silencio sin fin. George Bataille. Notas al prefacio. Me excuso de agregar aquí que esta definición del ser y del exceso no puede fundamentarse filosóficamente en función de que el exceso excede al fundamento. El exceso es aquello por lo que el ser está en primer lugar y ante todo, fuera de todos los límites. El ser se encuentra también, sin duda, en los límites. Estos límites nos permiten hablar. Yo también hablo, pero al hablar no olvido que la palabra no solamente se me escapará, sino que, de hecho, se me escapa. Estas frases metódicamente formuladas son posibles.
Lo son en una gran medida, puesto que el exceso es la excepción, lo maravilloso, el milagro, y el exceso designa la atracción. La atracción, si no es que el exceso, todo aquello que es más de lo que es, pero su imposibilidad está dada desde el principio. Si bien no estoy nunca atado, jamás me convierto en siervo, reservo mi soberanía que solamente mi muerte, ella probará la imposibilidad a la que me hubiera tenido que limitar a ser el ser sin exceso, me separa. No rechazo el conocimiento sin el cual no estaría escribiendo, sino a esta mano que escribe y que es muriente o moribunda, y que, por esta muerte prometida a ella, escapa a los límites aceptados al escribir, aceptados de la mano que escribe, pero negados a la mano que muere. He aquí, pues, la primer teología propuesta por un hombre al que la risa ilumina y que se designa no limitar aquello que ignora lo que es el límite. Marcad el día en que leéis con un guijarro de llamas, vosotros que palidecéis al leer los textos de filosofía. ¿Cómo puede expresarse aquel que los hace callar, si no es que de una manera que a ellos no les es comprensible? Tercera nota. Por lo demás, podría llamar la atención al hecho de que el exceso es el principio mismo de la reproducción sexual. En efecto, la divina providencia quiso que, en su obra, su secreto permaneciera legible. ¿Acaso nada habría sido evitado al hombre? En el mismo momento en que se percató de que el suelo se hundía bajo sus pies, le es dicho que ello sucede providencialmente. Pero habiendo sacado al hijo de su blasfemia, es blasfemando, escupiendo sobre sus límites que el más miserable de los hombres goza, es blasfemando como se convierte en Dios. Es tan cierto que la creación es inextricable, irreductible a otro movimiento del espíritu, tanto como a la certidumbre que, siendo excedido, pueda exceder.